Buenas tardes, autoridades, compañeros, amigos. Bienvenidos al Colegio de Arquitectos de Almería. Hoy tenemos programada una actividad dentro del marco de la celebración del día o casi mes de la arquitectura, porque nosotros lo vamos a alargar hasta el día 30 de octubre, incluso creo que más allá. Hoy tiene lugar la presentación del libro Antonio Vallejo Álvarez, arquitecto, bajo el subtítulo La arquitectura de la sensatez, a cuyo autor, Fernando García Lozano, doctor arquitecto, presento aquí a mi izquierda. También me acompaña en la mesa Elena Guijarro Martínez, decana del Colegio de Castilla-La Mancha. Bienvenida, Elena. Y agradezco a ambos el viaje y la presencia aquí en Almería para compartir con nosotros el reconocimiento al legado de Antonio Vallejo Álvarez. También nos acompañan e intervendrán esta tarde Carlos María Fernández Martínez y Miguel Centella Soler, quienes intervendrán posteriormente previo al debate. Como he mencionado, el reconocimiento público del legado de la obra del arquitecto Antonio Vallejo Álvarez constituye sin duda la materialización del compromiso que a las instituciones nos debe motivar para difundir y dar a conocer a la ciudadanía aquellas actuaciones que, como en el caso que nos reúne, constituyen un referente personal y profesional que marcan una época, creando ciudad y ejemplos de actuaciones singulares. La línea de su obra se encuadra en la renovación racionalista de la arquitectura, partiendo desde distintos formalismos, con la particularidad, en algunos casos, además y a la vez, en calidad de constructor de viviendas colectivas. La obra de Antonio Vallejo Álvarez se extiende por numerosas poblaciones y destacando las edificaciones desarrolladas en Madrid y algunas de Almería. Destacan en nuestra provincia el edificio de viviendas de la Avenida de la Estación, esquina Hermanos Pinzón, el Club Náutico, Playa de la Almadravilla, el Cine Imperial, el Paseo de Versalles y el edificio de viviendas Plaza del Monte, en Almería, y el edificio de viviendas Juan Pérez Pérez, que está aquí en la esquina de al lado del colegio. Sin duda, una obra referente que atisba la modernidad en su contexto social. La publicación que hoy se presenta en nuestra sede, por la que felicito a su autor, Fernando García Lozano, es fruto de la iniciativa del Colegio Oficial de Castilla-La Mancha desde su delegación en Guadalajara, en colaboración institucional con el Ayuntamiento de Almohacid de Zorita, la Diputación de Guadalajara y los colegios oficiales de arquitectos de Madrid y Almería. Sin más, cedo la palabra a Elena Guijarro, decana del Colegio de Castilla-La Mancha. Pues buenas tardes, bienvenidos a todos y muchas gracias, Luis, por acogernos aquí en vuestra casa, en el colegio. La verdad es que es un placer el venir aquí a Almería y el ser recibidos por vosotros. Fernando y yo, que venimos de Guadalajara. A ver, yo efectivamente soy la decana del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, pero resido habitualmente en Guadalajara. Y esto ha sido una iniciativa, pues como ha dicho Luis, del Colegio de la Demarcación de Guadalajara, del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, porque, bueno, pues porque gracias a Fernando, que nos da a conocer la vida y la obra de Antonio Vallejo, pues Antonio Vallejo también era natural de Guadalajara, nació en un pueblecito, en Almonacid, cerca de mi pueblo también de nacimiento. Y bueno, pues tengo que reconocer que gracias a la labor de Fernando y de compañeros nuestros como Fernando, que se dedican a investigar y a dar a conocer la obra de otros arquitectos y a estudiar, esto ha sido una tesis, un trabajo muy bien realizado y un estudio de la obra de Antonio Vallejo. Y gracias a eso, pues conocemos la figura de estos arquitectos, para mí anteriormente desconocida,
pero que fíjate que uno de los edificios, que además se va a poner una placa de Docomomo la semana que viene, es el Colegio de Sagrado Corazón de Guadalajara, donde han ido mis hijos y donde yo iba todos los días a recoger a mis niños al colegio. Entonces, a mí me parecía que era un edificio pues singular, pero no tenía ni idea de que ese edificio era de un arquitecto que a la vez había hecho obra en Madrid, que había hecho los edificios que ha hecho en Madrid y que ha hecho los edificios que ha hecho en Almería. Entonces, si no es por el trabajo de Fernando, y por eso animo a todo el que se dedique a investigar y a hacer tesis y a publicar libros sobre la obra de los arquitectos, pues gracias a eso podemos conocer pues estas obras que de otra manera, pues si no lo cuenta la gente y no se pone en valor, pues pasan desapercibidas. Entonces, sí quiero agradecer eso, el trabajo de todos aquellos arquitectos, compañeros nuestros que se dedican a la investigación, que se dedican a publicar y estábamos hablando de la obra que tenéis ahí, una de Alberto Campo. El último día que estuvimos también en el Colegio de Madrid con otra presentación de otro libro, y recuerdo que Alberto Campo me decía: tienes que hacer una tesis, tienes que investigar, y dices que ya no nos da para más la vida, pero la gente que se dedica a la docencia y la gente que se dedica a investigar y a estudiar la arquitectura, pues creo que hace una labor muy importante. Y bueno, pues los que no tenemos tiempo para eso, lo que hacemos es disfrutar del trabajo que hacen los demás. Y en ese sentido, Fernando, pues muchas gracias por el trabajo que has hecho y por traernos y por darnos a conocer todo esto. Y poco más, yo creo que lo que queremos todos es escuchar a Fernando para que él nos cuente, bueno, pues todo lo que él ha publicado en su libro y todo lo que nos tiene que contar. Muchas gracias, Elena. Tiene la palabra Fernando García, autor del libro que presentamos hoy. Muy bien, pues muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Supongo que tendría que agradecer, antes de ponerme, digamos, con el asunto central de nuestra charla de hoy, reconocer pues bueno, la ayuda que concretamente en la ciudad de Almería, hace 10 años, cuando anduve por aquí trabajando sobre Vallejo, me prestó pues gente que hoy hay aquí y que me gustaría, pues como Rafael Martín, que está por ahí, como nuestro colega Antonio Martínez, que está también por aquí, como Miguel Gasquet, como la bibliotecaria del ayuntamiento, que he intentado conectar, pero no he podido porque ha habido jubilarse, que fue Francisca Papis, que bueno, pues se portaron conmigo estupendamente y me proporcionaron un material pues fundamental, sin el que no podría haber hecho este trabajo. Bien, por supuesto al Colegio de Almería, que ha colaborado con la edición de mi libro, y tengo que hablar de Mariela, que ha sido con quien hemos tenido el contacto para sacar todo esto adelante, y por supuesto con su decano, a los que les agradezco mucho la atención a mi libro. Esta historia comienza en la Alcarria. Esta foto que podéis ver es un campo de la Alcarria. En el verano de 1903, en un pueblo de esta zona de Guadalajara, nace Antonio Vallejo. Nace en Almonacid de Zorita, como ha adelantado la decana, que es un pueblo que tiene una curiosa peculiaridad, porque la casualidad quiso que el día antes de nacer Antonio Vallejo, el gobierno de Alfonso XIII aprobó la realización de un salto hidroeléctrico, que es el que pueden ver en la foto en el momento de su finalización, que había de surtir de electricidad a la ciudad de Madrid, que dista 70 kilómetros en línea recta del pueblo. Es el primer salto de estas características que se hacía. Evidentemente la electricidad ya funcionaba en pequeños saltos, molinos, etcétera, pero a este nivel tan importante era la primera vez que se hacía. Esto, que podría haber no tenido ningún significado para lo que estamos hablando, produjo que además del salto se produjeran una serie de edificaciones en el pueblo que eran absolutamente peculiares. El acceso a la nueva arquitectura, a la realización de la arquitectura culta, podríamos decir,
En la España de 1910 aproximadamente era compleja, pero en la España rural de 1910 era prácticamente imposible. Es casi milagroso que el niño Antonio Vallejo pudiera contemplar cómo se construían edificios como este que vemos, que es la casa del director de la central hidroeléctrica, y esto a mí me dice, me quiere hacer pensar que muy probablemente el niño pues, pudo descubrir una vocación por esta relación con esta arquitectura que se estaba realizando en su propio pueblo. El tiempo pasa, él se va a estudiar a Madrid, estudia en las Escuelas Pías de San Fernando, que es este edificio que les muestro aquí, que se destruyó en la Guerra Civil, y lo muestro para que vean que las influencias que Antonio Vallejo tuvo durante toda su infancia y su formación fueron completamente, vamos a decir, academicistas, ¿no? De hecho, estudió en la Escuela de los Estudios, de la calle de los Estudios, que es este edificio que ven aquí, existe todavía, idénticamente igual como está en esta foto, y pertenecía a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Lo muestro precisamente para que vean el tipo de formación que Vallejo recibió. En el director, a la sazón, en la Escuela de Arquitectura de la calle de los Estudios que acabamos de ver, era Aníbal Álvarez, que, como todos conocerán, pues era el arquitecto de, por ejemplo, la Plaza de España de Sevilla. Una gran obra, sin duda ninguna, enmarcada en lo que podemos decir que es la arquitectura ecléctica o historicista que se manejaba pues, en el cambio de siglo. También una de las grandes figuras que predominaban en la Escuela de Arquitectura era Ricardo Velázquez Bosco, autor de este magnífico edificio que es el Panteón de la Condesa del Sevillano, que está en la ciudad de Guadalajara. Tan es así que Vallejo, cuando acaba la carrera, esta es una imagen de su fin de carrera, hace esta puerta museo en las murallas de Cádiz. Y, bueno, pues como un magnífico estudiante que era, reproduce y hace una composición magnífica, maravillosa, con todos los elementos de estilo que le habían proporcionado durante la carrera. Y hace pues un alzado, pues, un precioso alzado. En su época ya acaba la carrera y comienza a trabajar. En este momento aparece una figura que está aquí arriba, dice Cabañes y Vallejo. Antonio Cabañes Mata es una persona que va a tener mucha influencia, no tanto en el devenir artístico de Vallejo, como en su propia biografía, y tendrá bastante que ver en la llegada de Vallejo a Almería, como luego contaremos. El caso es que ellos más de lo mismo, o sea, igual que hacen en las murallas de Cádiz, hacen esta respuesta para una casa de campo que no llegó a construirse en un estilo, pues como ustedes están viendo, que no hace falta mucho comentario al respecto. Y esta es la primera obra en la que él, nada más acabar la carrera, trabaja como colaborador. Todavía no, digamos, tiene unos contactos suficientes y una soltura suficientes como para poder afrontar encargos importantes como es este. Ya ven que es un edificio en la calle Montesquinza de Madrid, pues alta burguesía o casi de la aristocracia, ¿no? Bueno, pueden ver los estilemas, digamos, los elementos de estilo que él está manejando. No quisiera extenderme mucho porque, bueno, es un poco repetición y estoy insistiendo en esto por lo que van a ver dentro de 3 o 4 imágenes. La colaboración que hace el arquitecto jefe, digamos, de esta obra es Fernández Quintanilla, que es a su vez director de una curiosa iniciativa que tiene el Ayuntamiento de Madrid, que muchos de ustedes conocerán, que es el plan de extensión de Madrid hacia el norte. El Paseo de la Castellana, el Parque del Retiro, el Paseo de la Castellana estaba taponado por el hipódromo, entonces se planteó el hecho de eliminar ese hipódromo para ocupar todos los campos que estaban al norte y que, digamos, el hipódromo taponaba. Estaban, digamos, influenciados y rememorando, pues bueno, planteamientos parecidos que se estaban haciendo
pues en el Gran Berlín o en el Ámsterdam Sur, etcétera, etcétera. Esta es la primera, también me gusta decir que es la primera fotogrametría con la que se trabaja en España. Ahora que es tan fácil coger el Google y buscar en nuestro móvil y ver todo desde arriba y todo es tan facilísimo, pues esta del año 29 es la primera fotogrametría digna de tal nombre con la que se trabaja. No sé si he dicho, porque que esto lo está haciendo una oficina que se llama Oficina de Información sobre la Ciudad. Es una oficina que recaba datos de Madrid para volcarlos y para que sirvan de base al concurso de extensión de Madrid que les he comentado. En esta oficina, que hacían este tipo de planimetrías tan estupendas como esta que pueden ver, trabajaba, además de Vallejo, trabajaba con Vallejo, también recién titulado, una persona muy importante en la historia de la arquitectura española, que es el simpatiquísimo, inteligentísimo, políglota, en fin, primero de su promoción, etcétera, etcétera, y muy bajito, Fernando García Mercadal, al que vemos aquí con Le Corbusier, en la visita que hizo en 1928 en la Galería de los Convalecientes del Escorial. Este hombre, Fernando García Mercadal, como muchos de ustedes saben, había estado viajando por Europa y había estado pues tomando nota y viendo de primera mano los desarrollos que se estaban haciendo en Europa respecto de la vivienda, y que hizo un famoso libro que es La vivienda en Europa y otras cuestiones, a la que pertenece este dibujo que les muestro, que está dibujando unas viviendas del arquitecto alemán Bruno Taub, que es a su vez, voy muy deprisa porque tengo poco tiempo realmente y bueno, es un poco denso, pero creo que bueno, es muy lineal lo que les estoy contando. Entonces, de repente aparecen imágenes como esta, que ya no tienen absolutamente nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora. Porque, bueno, hay bueno, esto es un famoso Siedlung de Bruno Taub, que está en Berlín, el Siedlung de la Herradura, y que está manejando ya una visión y un estilo que es ya completamente distinto. De esto se ha hablado mucho y podríamos estar aquí hablando muchas horas de por qué se está produciendo esta evolución. Yo tengo claro que es una cuestión de pura necesidad sociológica casi, de que la inmensa necesidad de vivienda que se produce en Europa y, pues, elimina todo, digamos, elemento superfluo en la construcción y aparece lo que podríamos llamar el racionalismo, ¿no? Esta imagen corresponde al Rincón de Goya de Zaragoza, que es la obra que Fernando García Mercadal, compañero de Vallejo en el Ayuntamiento de Madrid, hace para conmemorar el, creo, 300 o 400 aniversario de Goya en Zaragoza, y que se supone que es una de las tres obras, la gente de la universidad lo sabe perfectamente, canónicas, que se supone que inician la arquitectura contemporánea en España. Son el Rincón de Goya, la gasolinera de Puerto Pi de Castro Fernández Sao en Madrid y el Palacio del Marqués de Vilora de José Bergamín. Esta es una de ellas, es decir, Vallejo está trabajando codo con alguien que ha visto lo que está pasando en Europa y que a su vez es un claro, pues, exponente y es un heraldo, digamos, de la arquitectura racionalista y contemporánea. En el Ayuntamiento de Madrid también está trabajando otra persona crucial también para Vallejo en otra oficina, en este caso la Oficina de Construcciones Escolares, que es Bernardo Giner de los Ríos, que es sobrino de Francisco de los Ríos, que es el fundador de la Institución Libre de Enseñanza, que está introduciendo unos conceptos en la enseñanza, valga la redundancia, de cómo han de ser las aulas, de cómo han de iluminarse, de cómo, que son ya pues muy al hilo del racionalismo que acabamos de ver y muy de, bueno, pues centrar las cuestiones en la función de los edificios, etcétera, etcétera. Esto es arrancando los años 30. Es un edificio de la Oficina de Construcciones Escolares del Ayuntamiento de Madrid, donde Vallejo se traslada acabando el otro periplo de la Oficina de Información sobre la Ciudad. Ven ustedes que el tipo de arquitectura que se está manejando es incipiente, porque evidentemente esto no es lo que se estaba extendiendo todavía por España, pero había pequeños núcleos donde estaban trabajando ya en este tipo de
planteamientos. En esa oficina, ya con la intervención de Vallejo, porque ya Vallejo sí que está en este edificio, se hace el Parvulario Fernández de Moratín, que es el primer parvulario público que hay en España. Ahora está muy transformado, todavía existe, pero sufrió muchísimo en la guerra porque estuvo en la línea de frente, en el puente de los franceses, y bueno, lo machacaron. Pero todavía existe, hay una cosa muy bonita, que gusta mucho y a mí también, en este edificio, que es que había una piscina para que las madres se bañaran con sus bebés, bueno, pues con estas magníficas vistas al parque y tal. En la España de la República. O sea, ahora ya, bueno, ha habido ya un cambio de régimen, estamos en la República y Vallejo está trabajando alrededor del año 33, 32, 33 en este tipo de planteamientos. Ahora ya empieza a trabajar. A la vez que está trabajando en la oficina, empieza a trabajar con encargos en los que ya él sí que firma. Ya ven su firma, que está aquí debajo. Esto es del archivo familiar, me lo proporcionó a la familia, y se ven dos edificios. En el primero interviene Cabañas, la persona de la que estoy hablando repetidamente, Antonio Cabañas, Manuel Cabañas, perdón, y es una colaboración. Ven ustedes que tiene un planteamiento vertical, podemos decir, de la fachada, ¿no? Voy a dejarlo ahí, vertical, ¿no? Sin embargo, se ve en el fondo, en segundo plano, otro edificio. Este edificio sí es plenamente de Vallejo. Absolutamente de Vallejo. Y ya es otra cosa. Vallejo ya está haciendo un planteamiento mucho más horizontal, mucho más, vamos a decir, deco, empieza a trabajar con estas curvaturas de las esquinas, que luego hacen muchísima, digamos, tiene muchísima aceptación en el Madrid del racionalismo de los años 30. Entonces me gusta esta foto porque se ve en muy poco tiempo de un encargo en colaboración con Cabañas a un encargo que ya él resuelve. Por primera vez resuelve un encargo, digamos, únicamente él, el cambio, digamos, que se produce. Bien. Bueno, en los mismos años ven ustedes que es sorprendente, por eso insistía tanto en las imágenes del principio, en las imágenes historicistas, porque Vallejo acaba en el 28 la carrera con toda esa carga, digamos, estilística y con toda esa carga historicista, y es capaz en 4 o 5 años, con absoluta soltura y absoluta convicción, de trabajar en un estilo que no le han enseñado. Con plena libertad ha aprendido, bueno, por las influencias que les estoy contando, pero que realmente no le han enseñado. Bueno, pongo aquí esta imagen para ilustrar que toda esta horizontalidad también venía de influencias centroeuropeas. Esto es de Eric Mendelssohn, los famosos almacenes Stocker, pero bueno, porque la horizontalidad se está convirtiendo para Vallejo en una forma de trabajo pues muy suya, donde evidentemente ya se ven que las líneas horizontales, fíjense por ejemplo en el edificio que hay al fondo, que seguramente será de los años 80 o tal, no nos interesa en este momento, pero como ya ha asumido completamente el lenguaje con el que estaba trabajando Vallejo al principio de los años 30. Efectivamente, en los años 30 de la República. Esta es la planta de ese edificio que acabamos de ver, que es un edificio madrileño. Tiene interés porque Vallejo hace otra cosa que vamos a ver durante toda su carrera, también en Almería, que es que cuando ocupa una parcela, aquí pueden ver el contorno de la parcela, una parte de la parcela no la ocupa, entonces crea una falsa calle y de esa manera puede realizar esquinas donde en realidad no hay esquinas, porque esto es una alineación. Bueno, esto también dice mucho del poder de los arquitectos, un poder que hace ya mucho que perdimos, porque ahora mismo nadie puede ir a un ayuntamiento a hacer un planteamiento y decir, en esta alineación yo voy a hacer un patio aquí porque no quiero ocupar la fachada. Bueno, o sea, pensarían que has perdido el juicio. O sea, está todo tan tasado, toda esta libertad del arquitecto, que muchas veces era muy beneficiosa porque dio resultados magníficos, ya no existe. Entonces, es una de las cosas que se puede ver en esta imagen. También el tipo de planta, también que es una planta en cierta medida muy decimonónica porque está realizada a través de largos pasillos que recorren todas las viviendas. Luego creo que en alguna otra imagen veremos cómo esto se altera
muy poco tiempo, ¿no? Bien. Bueno, esto es un edificio que hace Vallejo en 1935 en la calle Viriato de Madrid. O sea, el planteamiento ya no puede ser más racionalista. Fíjense el coche. Está muy bien que parezcan estos coches de época en estas fotografías para que referencien, porque si ahí ahora mismo hubiese un coche actual, pues dirán, bueno, pues este edificio, y la foto fuese en color, este edificio podía haberse terminado antes de ayer. Pero no, es de 1935 y tiene un planteamiento pues completamente ya geométrico y trata con una, digamos, libertad y con un, digamos, sin tapujos y sin avergonzarse, podríamos decir, un tipo de geometría que 10 años antes era impensable en la arquitectura española. Esto no lo está haciendo solo él. Tampoco quiero dar una imagen de que es un... pero sí que lo está haciendo un grupo de jóvenes arquitectos que están convencidos de que este es el camino, ¿no? Bien, en 1935, como pueden ver ahí, se promulga la ley que se llamó Ley Salmón, que para evitar el paro, un enorme paro que había, daba ciertos beneficios a las construcciones y unos beneficios que eran jugosos y que supusieron una explosión de la construcción, sobre todo en Madrid y Barcelona, pero también en las provincias periféricas hay ejemplos de la Ley Salmón y tenían las viviendas los conjuntos de viviendas que quisieran acogerse a la ley tenían que terminar, ponían unas condiciones que eran prácticamente incumplibles, porque la ley es de junio y decía tenían que presentar los proyectos antes del 31 de diciembre y acabarlos en los 2 años posteriores. Claro, bueno, ¿cómo vas en junio a acabar el 31 de diciembre? Bueno, Vallejo se las ingenia para construir, creo que para presentar 5 edificios de viviendas en ese periodo, espacio de tiempo y empezar a construir. Para ello se asocia con otra persona importantísima en su carrera, que es Fernando Ramírez de Dampierre, que va a ser su colaborador ya para toda la vida, que es también arquitecto, que se asocia con él y que le ayuda pues, a esta ingente cantidad de obras. Y no solo eso, sino que también funda una empresa que es Arín, que luego en Almería, como veremos, se va a convertir en Duarín, de la que, bueno, no me quiero ir del hilo. El caso es que él funda una empresa constructora, se asocia con otro arquitecto, se asocia con un ingeniero, de ahí viene el IN es arquitecto ingeniero, digamos, juntando el prestigio de las dos profesiones de la época. Es un ingeniero militar que no tiene gran aportación en los diseños de Vallejo y empiezan a construir este tipo de edificios, digamos, de corte racionalista. Este es un edificio muy celebrado de Vallejo, en la calle Duque de Sexto de Madrid, que es magnífico, es maravilloso. Bueno, luego hago una referencia al edificio en el Paseo de la Estación de Almería, porque este edificio también se conforma en una U. La calle es esta, que queda abajo de la imagen, y hace un gran patio abierto a fachada, lo que he dicho anteriormente, que tenía la libertad de abrir un gran patio a fachada, y organiza el edificio en forma de U, de manera que crea un espacio como este, que bueno, pues es que es mejor callarse ante imágenes así, es un espacio magnífico, ¿no? En el que se produce eso que digo por ahí en el libro, que los vecinos ven su propio edificio cuando se asoman a la ventana y que eso crea una conciencia de condominio que yo entiendo que es muy buena la convivencia, porque cada vez los edificios son más, tú te asomas y ya ves la calle, no ves al vecino, pues eso, es un señor que te importa poco, tal. Aquí ahí le ves, hay una especie de vida en común, de condominio, ¿no? Fíjense esta foto, a mí esta foto me encanta, parece, siempre digo que me trae reminiscencias como de, pues eso, de la luz del Mediterráneo, no sé, de las columnas de, no sé, Egipto y de tal. Me parece una magnífica, o sea, me parece que el oficio de Vallejo y el amor por la arquitectura y el poder traer referencias de aquí y de allá, pues es un magnífico arquitecto como era, ¿no?
Estos dos edificios están también están en un sitio magnífico de Madrid, en la confluencia de Sáenz de Baranda con Narváez, y aquí, pues digamos que ya la trama racionalista del racionalismo, a la redundancia, ya se extiende por toda la fachada, organiza todas las fachadas, se vuelve en las esquinas, ocupa todos los paños y, digamos, crea pues esto, una trama perfectamente regular, racionalista, si quieren ustedes pesada, que les sirve como base para hacer pues, bueno, pequeños toques, que en este caso son pues, las terrazas. Las terrazas que tienen también un hilo de toda la influencia higienista, podemos decir que en aquella época estaba muy en boga, porque en aquella época, ahora que hemos pasado el COVID, había serios problemas de tuberculosis. La tuberculosis no estaba ni mucho menos erradicada, entonces había movimientos que planteaban que los higienistas, este tipo de planteamientos eran fundamentales para que, y hay por ahí fotos donde hay gente haciendo gimnasia en esta, por ejemplo, de la Bauhaus, donde hay gente en este tipo de terrazas voladas haciendo gimnasia, etcétera, ¿no? Bueno, este tipo de trama abstracta le sirve a Vallejo para colocar pues, bueno, estas terrazas u otro tipo de tal. Esto es una foto del mismo edificio, mirando hacia el cielo. Bueno, lo nuestro es una labor de sombras, que decía Le Corbusier. Pues aquí vemos cómo las sombras organizan todo el... Bueno, traigo esta imagen porque es una elaboración sobre dos manzanas del ensanche del plan de Castro de Madrid, de la zona en que estoy hablando de Sáenz de Baranda con Narváez. A la izquierda una trabajada por Vallejo y a la derecha una manzana habitual. Y se puede ver cómo Vallejo una y otra vez, aquí se ve el edificio que acabamos de ver, hace un patio fachada, deja un corredor lateral, a la vuelta de la esquina infernal también deja exento un edificio tal. Bueno, cuando en realidad para lo que se inventaron, vamos a decir, este tipo de manzanas como las del ensanche de Cerdán Barcelona no era para hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero Vallejo las hacía, se las dejaban hacer, les daban muy buenos resultados. Vallejo era el promotor ya de sus propias obras y eso también creo que seguramente tuviera mucha influencia porque, digamos, las ratios, ahí me iría a temas más técnicos, pero las ratios de superficie útil, por ejemplo, respecto a las superficies comunes, en este tipo de edificios son muy antieconómicas respecto a edificios más mazacote como este, en lo que se colocan una serie de patios y bueno, entonces esas son decisiones que Vallejo, los que le conocieron, que aquí hay gente que yo no tuve la suerte, aquí sí que hay gente que lo conoció, siempre hablan de su generosidad y desde luego lo reflejan este tipo de planteamientos. Aprovecho para presentarles al matrimonio de Antonio Vallejo y su mujer Concha Acevedo, natural también de Guadalajara, de un pueblo cerca de la capital de Usanos. En este edificio vivieron hasta el final de sus días, el matrimonio. Por eso lo pongo, aprovecho para ponerlo aquí. Esto es una, ya vamos dentro de nada llegamos a Almería. Esto es una fotografía de la cuadrícula del ensanche norte madrileño. Hay dos obras de Vallejo, se pueden ver dos obras de Vallejo. Se puede ver una enorme manzana, media manzana. Vallejo la verdad es que, digamos, tuvo suerte, o sea, los que somos arquitectos sabemos que no es nada fácil que te encarguen media manzana de 100 no sé cuántos metros, 8 portales seguidos, tal. Bueno, él tenía acceso a este tipo de encargos y aquí resolvió, pues, creo, no sé si ahora nos extenderemos en este edificio, y aquí está Santa Rita, la iglesia de Santa Rita. Ahora veremos alguna imagen porque es imposible no hablar de Santa Rita. Santa Rita es la que me convenció a mí de que Vallejo tenía una tesis doctoral o incluso dos, quiero decir, ¿no? Porque evidentemente, por ejemplo, el trabajo en Almería podría él ser solamente objeto de una tesis doctoral, ¿no? Pero bueno, yo visité Santa Rita y me pareció una obra maestra, como verán ahora en unas pocas imágenes, ¿no? Esto es una parte de la manzana que decía abajo. En esta trabajan pues Arrillaga de la Vega, hay gentes que son importantes por el otro ámbito, por el ámbito colegial. Vallejo fue decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid en los años 65 y 66 y 67, empezó en el 65, acabó en el 67. No voy a hablar más de ese tema, simplemente nombrarlo. Me lo ha traído a colación que aquí está trabajando otra de las personas
que fue muy importante en la organización colegial de los primeros años. Y esto es una imagen parecida a lo que les he contado antes en Narváez, como es la vibración de las terrazas que se colocan, resuelven un larguísimo alzado de más de 150 metros y solamente pues, con ese elemento y este tipo de barandillas que ya van a ser muy suyas, digamos de medio peto construido en ladrillo y el otro medio en cerrajería, que incluso se ven también en Almería, pues son otro elemento de estilo que ya Vallejo va a manejar durante toda su vida. Vale, y esto es una diapositiva, aunque es negra. Esto es la guerra civil. Cuando están haciendo estos edificios, pues llega julio del 36 y pues todos ustedes saben la que se organiza, ¿no? Entonces, Vallejo no había dejado de trabajar con Giner. Giner de los Ríos en este momento era ministro de la República y él es un colaborador suyo. Entonces, cuando al poco de empezar la contienda, en finales del 36, el gobierno empieza a exiliarse, se va a Valencia, Vallejo sigue al gobierno y sabemos que en Valencia hace la adaptación de la lonja para él el Parlamento de la República. Hay algún vídeo por ahí muy oscuro en el que se ve hablando a los parlamentarios, pero no podemos sacar ninguna conclusión. Suponemos que hizo una obra pues poco más que de albañilería, carpintería, etcétera, y poco más. Bueno, de ahí se va a Barcelona, siguiendo al gobierno, y pues a principios del año 39 es claro que la guerra se ha decantado claramente y el gobierno de la República se exilia. Entonces ahí tiene un momento de duda obvia y muy importante y crucial en su vida, porque tiene que decir si se exilia o se queda en España. Entonces parece que, todo esto me lo ha contado su familia, vamos, parece que él decide, Giner de los Ríos le anima, le dice, Vallejo, usted es un técnico, usted no ha tenido ningún tema de implicación política ni nada, entonces usted no tiene nada que temer. Digamos, claro, eso era fácil decirlo, pero no era fácil tomar esa decisión. Él acompaña al gobierno de la República hasta Figueras, allí se despiden y efectivamente él se queda. Y entonces él lo que hace es, claro, se queda en una situación muy precaria. Y entonces lo que hace es, Vallejo se las arregló muy bien en su vida, ¿no? O sea, sabía muy bien cómo mover, luego lo verán también en Almería, sabía mover muy bien sus resortes, total, que se las ingenia para coger un avión, que ya también en la España del 39, coge un avión y va a Vitoria, porque en Vitoria está Manuel Cabañes, que las circunstancias, o llámenlo ustedes como quieran, le habían colocado en el otro bando y además en un puesto muy importante porque era el director general de prisiones del bando sublevado, que ahora ya es el bando vencedor. Y entonces es muy posible pensar, esto sigue también el hilo que arroja Alfonso Ruiz García, ¿se llama? El erudito local que escribe mucho sobre él, y cuadra muy bien con lo que me cuenta su familia y con la presencia de Cabañes y tal. Entonces, Cabañes es plausible pensar que le dijo, mira, mejor vete a un sitio más discreto, yo tengo que resolver un asunto en Almería, que era la adaptación de la cárcel del Ingenio, porque la situación ya venía de antes, o sea, ya en el archivo municipal existe un expediente de la cárcel del Ingenio en la que Guillermo Langle, el magnífico arquitecto municipal almeriense, hace ya una medición de cómo hay que adaptar uno de los pabellones que se habían quemado unos años antes, se iban a adaptar a prisión provincial. Entonces, es plausible que le dijera, vete a Almería, que allí tenemos que hacer esto, tenemos que resolver esto, y tú, que tienes además experiencia como constructor, resuelve aquello y vamos a ver cómo se desenvuelve la situación. Este plano es del Archivo Municipal de Almería y es la intervención que se hace en la cárcel del Ingenio. Me parece que es un auténtico poema y es una metáfora de la España de la época, o sea, porque Vallejo viene de hacer este tipo de cosas, Langle estaba pensando en la ciudad jardín, no sé qué, al final se ven envueltos
en esta cosa de aquí, que es una pena verlo, y que, claro, que es una adaptación para meter presos. No sé, realmente no sé si estamos hablando de presos. Aquí seguro que hay gente que sabe más que yo de esto, de presos políticos. ¿no? El caso es que Almería ya tenía una enorme necesidad de ampliar su prisión provincial y se hace esta solución, digamos, provisional. Bueno, sabemos que Vallejo trabaja en esto de alguna manera. Pero podría ser que incluso este croquis fuese de él, podría ser que fuese del Angle, no podemos estar seguros. Bueno, ¿qué les voy a contar de esto? Esto es la ciudad jardín. O sea, claro, la ciudad jardín ha sido glosada por este propio colegio de arquitectos, con libros, con etcétera. Entonces, bueno, el caso es que estando Vallejo aquí por la cuestión del ingenio, tiene conocimiento de que el concurso de construcción de la ciudad jardín está a punto de ser, disculpe, de ser resuelto y, claro, la perspectiva de construir tantas viviendas, ahora no recuerdo el número y no quiero equivocarme, pero sí recuerdo que eran 8 millones de pesetas de la época. Entonces él hace que recomponga rápidamente su maltrecha empresa constructora, que es Arín, para acometer este encargo. Y entonces incorpora a una persona muy importante, que es el marqués de la Felguera, que es de Duro Felguera, y entonces la DU lo aporta a la constructora. Imaginemos que aporta también dinero y aporta influencia de todo tipo. Entonces Arín la convierten en Du Arín, que es Duro Felguera, arquitecto, ingeniero, el nombre que ya les he comentado antes. Vale, acometen la construcción de Ciudad Jardín. También para una charla o dos, ¿no? Ya está. Cuando está haciendo la Ciudad Jardín, el maestro de obras local, parece ser más prestigioso de la época, que es José Pozo, ya lo incorporan a Duarín, empieza a trabajar con Duarín como jefe, digamos, bueno, no técnico, sino como capataz, digamos, de Duarín, y bueno, pues yo voy a hacer buenas migas con Vallejo y le encarga a este, que es el primer proyecto que hace en la ciudad de Almería, Vallejo, que lo hace en diciembre del 41. Es un edificio, esto es un alzado, como llamamos los arquitectos, desarrollado, ¿vale? Entonces no hace realmente este pequeño frente, da frente a una calle y estos dos laterales fugan, digamos, por las calles laterales. Luego no hace, digamos, no hace justicia al edificio, que sí hace la bonita foto de Leonor García, que está publicada en el libro, donde se ve esta primera obra de Vallejo en Almería, que es una pequeña casa que incorpora lo que yo llamo ahí estilemas locales, estilemas del gusto, me permito decir, andaluz, que pueden rastrearse pues incluso en el barroco andaluz, americano, etcétera, etcétera. Bueno, cosas en lo que también es muy difícil extenderse, ¿no? Pero estas pequeñas curvaturas y las curvaturas que tienen estos frentes de los balcones, que aquí no se pueden apreciar, las rejerías, en fin, hay cosas que me parece que está incorporando el gusto local, como aquí también, ¿no? Que esta es otra calle, otro edificio ya desaparecido, creo que en la calle San Leonardo o en la calle Terriza, una de los dos, los confundo porque son muy parecidos, en donde también se ven muchos... una forma de construcción, que también voy a usar ahora una palabra muy de la época, que es construcción autárquica, que se dice, que era una construcción, resumiendo, de arrégleselas usted con lo que tenga, porque no tenemos de nada, no tenemos hierro, no tenemos de nada, escasea el cemento, entonces como escasea todo, arrégleselas, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos hacen un poco lo que pueden. Hay elementos que luego tienen mucho... Por ejemplo, estos marcados con tejas, con frentes de tejas, estos vuelos, estas convexidades que se hacían volando ladrillos poco a poco y luego se revocaban completamente, que tuvieron mucho éxito, las trabajó mucho, por ejemplo, las regiones devastadas, la unidad de regiones devastadas, todas sus... Y hay un elemento muy de Vallejo, que es este vano abocinado que hace en la puerta, que lo va a hacer durante toda su carrera, digamos. Bueno, ya ven que me parece, la verdad es que un trabajo de mucha sensibilidad, de mucho, bueno, de mucho cariño, digamos, ¿no? Por la forma de entender
la arquitectura, entiendo que en la tierra, ¿no? Vale, entonces, aquí ahora pasa otra cosa también muy curiosa, muy importante en la vida de Vallejo, que es el grupo Fernández Bueso. Cuando está Vallejo trabajando en estas cosas que les estoy contando, Vivar Tellez, creo que se llamaba, el gobernador civil y jefe provincial del movimiento, que en esa época coincidían las dos cosas, hace un escrito, digamos, quejándose de la poca implicación que los arquitectos y las constructoras tenían en solucionar la vivienda de las clases más desfavorecidas. En ese momento en Almería había un foco muy importante pues, en la Chanca y había un par de focos que estaban con la presión que habían tenido tradicionalmente la España de la época y además con un montón de refugiados que habían llegado en la guerra y que es que no, o sea, eran pobres de solemnidad, absolutamente de solemnidad. Entonces, Vallejo, que había dejado de estar con el gobierno de la República 3 años antes, escribe al gobernador civil y les dice: a ver, que nosotros cogemos el guante, ¿no?, de lo que usted está diciendo. Entonces, yo y mi constructora, Duarín, estamos dispuestos a hacer unas casitas, tal. Reproduzco en el libro porque me parece una maravilla de texto, el texto completo que Vallejo envía al gobernador civil de Almería, donde explica cómo van de ser esas viviendas, qué tipo todo, o sea, las analiza completamente, iba completamente en serio, querían construirlas, de hecho construyeron unas cuantas. Y yo pude ver ese texto en una tesis doctoral, pero no había ninguna información gráfica. Y viendo el periódico Yugo, que era el que se publicaba en la Almería de entonces, encontré que cuando vino el ministro, bueno, en fin, el ministro falangista de la época a entregar un grupo que había hecho en pescadería, Antonio Góngora, vino a entregarlas y ese mismo día el periódico Yugo publicó: no, cuidado, no solo vamos a entregar estas, sino que vamos a hacer unas cuantas más. Publicó la imagen de Vallejo. Esta imagen yo entiendo que es, vamos, estoy seguro, porque además coincide punto por punto con la descripción que hace Vallejo de las viviendas, las viviendas que construye Vallejo. Es el grupo Fernández Bueso, que está en el norte, entre el ferrocarril y la ciudad jardín, y que quedan unas poquitas que, bueno, ya no sé hoy, que cuando yo estuve hace 10 años todavía pude fotografiar alguna, que parecían estas viviendas, pero ya todas muy transformadas. Pero bueno, que como digo en mi tesis, antes de pasar, como digo en mi tesis, mientras en la Europa central los arquitectos en los CIAM, en los congresos internacionales de arquitectura, estaban hablando de la vivienda mínima y se ponían muy estupendos y unos y otros, Vallejo las estaba construyendo en Almería. O sea, es una cosa que se debería ponderar con más insistencia de la que se hace, ¿no? Bien. Sigue trabajando en Almería. He podido ver antes la fotografía de esta vivienda que no acababa yo de situar, pero que traía a colación porque ya en el año 44 Vallejo estaba trasladando su forma de trabajo, digamos, de geométrica y de volúmenes muy, muy puros, y que yo entiendo que en la época eran novedosos porque no se trabajaba con este tipo de aristas y él las usaba con mucha naturalidad y con unos resultados pues muy apreciables, vamos. Y yo creo, he visto antes fotografías que me han enseñado de esta y efectivamente eran casas pues muy agradables, ¿no? Bueno, solamente trato de hacer un recorrido. Este mismo tipo de planteamientos bueno, estas son, muchos las conocerán, son 5 viviendas que se construyen en el Paseo de la República Dominicana. A la del centro, que es la que aparece aquí con un amarillo, le han añadido una planta más y desvirtúa un poco el conjunto, pero todavía se pueden ver las otras viviendas, bueno, pues con el trabajo sobre este tema que yo les estoy contando, de incorporar elementos del gusto local, como son esos antepechos en las barandillas hechos con ladrillos, también muy autárquicos por la escasez que les comentaba que había de otro tipo de materiales, las pérgolas, o un elemento más curioso todavía, que es que estas viviendas están hechas
con bóvedas tabicadas, es por eso este salón al que pude acceder, amablemente me dejaron fotografiar, tiene esta curvatura, porque están hechas realmente con una doble bóveda tabicada que recorre toda la vivienda y que, digamos, suplía la carestía de viguetas, de viguetería, tanto fundamentalmente metálica, claro, que se usaba en la época, ladrillos, etcétera. Entonces, fundamentalmente viguetas, porque obviamente los ladrillos habría que usarlos igualmente, ¿no? Bueno, esta es la fachada trasera, en una foto que me gusta mucho, y bueno, pues ven también las celosías de antepechos de barandillas tratadas con estos mismos elementos, el meón que está resuelto con una teja en lugar de con un tubo, que es tal, tal. Y llegamos al colegio que está en el norte de Almería, que ahora mismo creo que se llama Juan Ramón Jiménez, que es el primer colegio que hace Vallejo desde la Oficina de Construcciones Escolares. Han pasado 15 años, pero parece que ha pasado un siglo, claro, por todo lo que ha pasado entre medias, ¿no? Entonces, Vallejo, pues a mí me parece ver aquí todavía el gusto de la institución libre de enseñanza, por los grandes ventanales de una altura muy considerables, y también incorporaciones del gusto local, pues como es este patio cubierto, con esta, digamos, galería orientada al sur, donde, bueno, se han inclinado las jambas de las pilastras y, bueno, digamos, con elementos de dar siempre un poco más, ¿no?, de lo que se podía esperar, ¿no?, porque así la mayoría de los arquitectos hubiéramos resuelto esto, el resto, pero bueno, Vallejo, pues, digamos, siempre daba un poco más, ¿no? Esto es un plano de las ya ahora demolidas viviendas para maestros que estaban en la avenida Vilches, ¿no? De Vilches, que bueno, también hacían un pequeño planteamiento urbanístico porque las dos pastillas se revolvían sobre sí mismas y bueno, pues podríamos hablar de la planta. Las plantas recuerdan incluso a plantas de Madrid, incluso a las plantas que ya en cada escalera resuelven solo 2 viviendas, de manera que hay ventilación cruzada. Estas cosas parece, ahora mismo ya están, pero claro, la ventilación cruzada era fundamental porque era una forma de que, claro, los vapores, pues ventilaran, valga. Entonces, digamos, y era una cuestión que no podía resolverse si el núcleo de escaleras servía a más de 2 viviendas. Bueno, pues esos planteamientos los empezó a hacer Vallejo en Madrid, en sus propios edificios, y aparecen aquí en estas estupendas viviendas que se hicieron para los maestros de Almería, ¿no? Aquí es las 2 pastillas antes de su demolición en el 13. Lo más reseñable son sus balcones, están también solucionados mediante esta forma, como he dicho antes, autárquica de ladrillos puestos en vertical y en horizontal, que luego se recubrían de mortero, etc. Y ya por fin, en el año 47, después de todas estas cosas que les estoy contando en Almería, se siente con suficiente seguridad, digamos, como para volver a Madrid. Y en Madrid, realiza edificios como este, que es también un edificio de, vamos a decir, alto standing, se diría ahora, de una clase muy acomodada y que resume así en un vistazo pues el Madrid de la posguerra. Porque pues esto, bueno, pues prácticamente se puede decir que es la que ya casi es la arquitectura madrileña de todo el núcleo central de Madrid, con una basa muy marcada, pues en este caso en granito, con un cornisamento también muy marcado y con ladrillo resolviendo todo el paño, con los penitentes, dinteles y jambas de piedra caliza, de Colmenar, ¿no? O sea, es una arquitectura que en Madrid se va a usar constantemente. Este es el alzado. En el alzado me gusta ponerlo porque pese a que ha cambiado mucho la textura visual del edificio, sin embargo sí que se ve que subyace la trama racionalista que ha ensayado en los edificios de la Ley Salmón, de la República y tal. Y entonces, pues bueno, el tema del nuevo estilo es otra de las cosas que daría para mucho, pero
en el rastreo de si es verdad que existe un nuevo estilo en el franquismo, no existe tal, pues bueno, esto es hablar de estas cosas, de que subyacen tramas que se estaban trabajando en la República, etcétera, puede tener cierta relevancia, ¿no? Esto es un edificio en el Paseo de la Castellana, en Madrid, tal. Yo bromeo, digamos, digo entre comillas, que podría denominarse algo que no existe, ¿no? Que es una contradicción, que es racionalismo clasicista. O sea, claro, o es una cosa o es la otra, no puede ser. Pero la forma de trabajar de Vallejo con elementos clásicos como estos dentellones que utiliza aquí arriba, de hecho realiza un friso, es algo que en una arquitectura racionalista pues no cabría, ¿no? O la forma en que apunta, digamos, sugiere unas columnas por todo este cuerpo central, tal, pues no es algo que pudiera esperarse en una etapa como esta en la arquitectura de Vallejo. Entonces, ese tipo de planteamientos, digamos que los trae a Almería y aparece un edificio como este que casi puede decirse que es madrileño, ¿no? Lo que pasa es que hace un par de cosas que dicen que no es madrileño, ¿no? Una es que, aunque utiliza paños de ladrillo, los ladrillos, yo creo, estoy convencido que son un chapado, porque, digamos, los tendeles, las llagas verticales coinciden en vertical, o sea, no están trabados, no es un aparejo de ladrillo. Entonces, yo creo que es tal. Y efectivamente vuelve a utilizar los recercados de caliza que se utilizan en Madrid, pero digo que no es madrileño porque además tiene un gesto completamente inusitado y un gesto, yo digo, que le produce la libertad, de que le estaba aportando a la ciudad de Almería, es este giro que hace, que es que sencillamente orienta exactamente al sur estos frentes de terraza. Y a mí me gusta bromear, pero no es bromear porque en realidad puede ser un antecedente de todos los giros, digamos, que se han producido en todos los edificios costeros para procurarles la vista al mar, ¿no? Entonces, este giro ahora mismo está por todos los edificios de la costa, nosotros estamos en un hotel de Agua Dulce que los tiene, en fin, es que está completamente... Entonces, bueno, me parece una referencia. Bueno, el caso es que Vallejo hace este giro para mirar al mar, para mirar al sur, para mirar al mar almeriense. Y la ciudad jardín se termina, ya se colmata, tiene éxito y Vallejo, está aquí Vallejo con Ramírez de Dampierre y con Guillermo Langle, realizan la segunda fase de la ciudad jardín, envolviendo a toda la primera fase, que es esta de aquí. Aquí en esta crucecita está la iglesia y, bueno, pues lo dice aquí, 178 viviendas que hacen ya en un estilo muy parecido, pero ya muy distinto, porque fundamentalmente lo que hace Vallejo es ya eliminar absolutamente todos los arcos que había en Ciudad Jardín y que, digamos, podían... que ya eran absolutamente inasumibles, digamos, en la modernidad. Absolutamente inasumibles. Esos arcos ya tenían que estar proscritos y, desde luego, Vallejo los elimina completamente. Siguen pareciéndose en el aspecto volumétrico, en su tamaño, siguen pareciendo mucho a los edificios, a las viviendas que había hecho Langle en Ciudad Jardín, en la primera fase de Ciudad Jardín, pero ya no son lo mismo, aunque son parecidos, ¿no? Vale, volvemos a Madrid, estamos yendo y viniendo, y en Madrid hace un edificio muy grande en el Ensanche Norte, en en la calle Cea Bermúdez con Gastambide. Y aquí, cuando vayan a Madrid, deberían ir todos ustedes, los que no hayan ido ya, a ver la iglesia de Santa Rita, porque Vallejo hace allí bueno, podríamos hablar mucho, en mi libro me extiendo sobre lo que creo que supone esta trama. Les estoy hablando de trama, claro, trama no es más que un cruce de líneas, ¿no? Un dibujo que se hace espacial, abstracto. Entonces, Vallejo estaba toda la modernidad, estaba trabajando con esas tramas, toda, Le Corbusier, todo el mundo, ¿vale? Pero Vallejo coge y en el edificio Santa Rita, como tiene un paño tan grande, la materializa. Eso me parece fantástico. O sea, Vallejo hace la trama, la dibuja por todo el alzado, la extiende por todo el alzado. Entonces, digo por ahí que hace una especie de grutescos, platerescos racionalistas. Se sigue manteniendo el ladrillo, se siguen
manteniendo todos los recercados de caliza, y esta es la planta abajo y la sección de Santa Rita. Es una planta circular, como dice Vallejo, pagana, entre comillas, para ser una iglesia católica, por supuesto, y utiliza esta forma pagana, y entonces yo digo que entiendo que para sacralizar el espacio utiliza un argumento genial. Me podría ahora pasar a hablar por qué he llamado al libro, me lo preguntaba antes el periodista, por qué llamo al libro Arquitectura de la Sensatez. Pero bueno, por no irme por ahí, yo en un matiz digo que es que Vallejo trabajó desde el oficio, que no trabajó desde el genio, que nos están enseñando constantemente a los arquitectos, nos están focalizando en el genio, en este arquitecto genial, en tal, no sé qué. Y yo digo que perdemos mucho la perspectiva del buen oficio, del arquitecto que está trabajando pegado al oficio y derivando las cosas desde el oficio. Vallejo era así, lo que a mí me gusta de Vallejo era así, pero siempre digo que Santa Rita no. Santa Rita, Vallejo está genial, o sea, tiene un comportamiento realmente genial. Entonces lo que hace un cilindro y claro, el hecho de que tú entras en la iglesia, bueno, que entras en la iglesia y las paredes se inclinan, entonces te obligan a mirar hacia arriba, y eso que hace que el espacio, digamos, se eleve hacia arriba, y al final coloca una bóveda que tiene los apoyos ocultos, no se ven, de manera que todo el tambor son entradas de luz que iluminan la bóveda y que la dejan como flotando. Entonces realmente es un espacio soberbio, vamos, es de lo mejor que se hizo en Madrid durante los años 50, estoy seguro de poder decirlo, ¿no? En el alzado, bueno, lo que hace es que, bueno, es una calle, entonces lo que hace es que, aquí faltaría otro edificio pero bueno, los marcos de caliza que utiliza para hacer las ventanas, de repente se hacen tan gordos, tan gordos, tan gordos que cierran todos los huecos. Entonces los huecos que serían ventanas son mazacotes de piedra caliza, donde aprovecha para esculpir la vida de la santa. Entonces hace un retablo, tiene una idea que me parece estupenda, hace un retablo siguiendo la misma trama, arrastrando la trama, convierte las ventanas en el retablo, ¿no? Esta foto que ya hemos visto, y esta es una foto hecha completamente desde abajo de lo que les digo. Calle Gaztambide en Madrid, Santa Rita. Está abierta al culto y se puede visitar sin ningún problema. Vale. Volvemos a Almería porque, digamos, he intentado hacer una visión aproximadamente cronológica de lo que está pasando, ¿no? Entonces, volvemos a Almería, estamos en los años 50 y tantos, y hace uno de los edificios que, como bien dice la guía de arquitectura de Almería, son importantes claves en la arquitectura de la ciudad, porque, digamos, trae estos aires completamente modernos, corbuserianos, podríamos decir, a la ciudad, que es el edificio en el Paseo de la Estación número 9 o 19, bueno, en el Paseo de la Estación, ¿vale? Estas dos fotos, como fotografías, no tienen una gran calidad, son antiguas, pero las forcé en el libro porque me las proporcionó uno de los asistentes a esta charla de hoy, y las hice antes de que se sustituyeran las barandillas del frente. Y me gustaban mucho porque, igual que pasa luego en el Paseo de Almería número 3, en la casa que hizo para un médico, digamos, hacía unos planteamientos con las barandillas, eran muy estructuralistas. Antes alguien me ha dicho por aquí que recuerda también a Piet Mondrian. Bueno, bien, claro, pues un poco las cosas que estaban pasando en la Europa de la época, ¿no? Entonces, estos juegos de que las barandillas en un lado son de una forma y tapan una parte, en el otro lado bajan para dejar ver porque están los salones, y en este suben para seguramente ocultar, pues a lo mejor un tendedero, a lo mejor algo que no se quiere ver. Estos juegos de pequeñas estructuras me parecen pues estupendos, me parecen de alguien que ha, como creo que diré ahora, pues bueno, debo decir en descargo de nuestro querido compañero que sustituyó esas barandillas, que el propio Vallejo ya en su primer proyecto no hacía ese planteamiento en las barandillas, sino que hacía barandillas completamente lineales, ¿no? Entonces, bueno, debió ser una intervención y un pensamiento que tuvo en obra
que esa es otra, el poder que tenía esta gente en obra también es algo que se ha perdido. Ahora tiene que estar todo súper claro, bendecido, con los informes de todas las oficinas técnicas y tal, porque si no, no te dejan hacer nada. Y esta gente en la obra, yo he visto, permítanme el excurso, pero he visto, por ejemplo, en Madrid, en el barrio de Salamanca, hacer un edificio de 7 plantas y decir, en la memoria, decir, los cimientos se resolverán con hormigón en masa. Si fuese necesario, a juicio de acción facultativa, el armarlos, ya se decidirá en obra. O sea, claro, madre mía, ya se decidirá en obra el armado de los cimientos, ¿no? Bueno, pues esto está claro que hubo una intervención. No me resisto a poner estos 2 o 3 dibujos que voy a poner, porque son de un edificio muy importante, aunque su factura no es muy buena. No entiendo por qué. Están dibujados a lápiz. Están en el archivo de Almería, de la ciudad de Almería, dibujados a lápiz. Algo completamente extraño. Muy bien dibujados, por lo que pueden ver, con múltiples detalles y tal, pero dibujados a lápiz. El caso es que se puede ver, no sé si eso es, se puede ver cómo en este edificio la parte central, digamos, los cuerpos, bueno, el edificio es una U, para quien no lo conozca, es una U, como el de Duque de Sexto que les mostraba antes en Madrid, pero Vallejo lo que decía es que había una doble crujía en cada uno de los lados de la U, pero una de ellas no la ocupaba, de manera que quedaban los pilares sueltos para formalizar el patio. Claro, quedaba un patio maravilloso, los pilarcitos, una fuente que quedaba en el centro y tal. Bueno, la presión, digamos, económica o lo que fuera, hizo que esta primera crujía, que era la única que se iba a ocupar con locales comerciales, se extendiera a la segunda. De manera que ya el patio, lo que iban a ser pilares, se han quedado convertidas en pilastras. Aún así, sigue siendo un magnífico edificio, que ya digo que por muchos es considerado como uno de los primeros ejemplos de arquitectura contemporánea de la ciudad de Almería. Tiene también estos curiosos elementos, alas, que, digamos, Vallejo dice en la memoria, para quitar monotonía. Me gusta mucho ese tipo. Muchas veces nos tenemos que poner muy sesudos y hacer reflexiones formales, extrañísimas y tal. Él dice, para quitar monotonía. Y ya está. El caso es que, desde luego, lo consiguió, ¿no? Vuelve a hacer que el edificio no se pegue a la medianería lateral, sencillamente lo despega de la medianería lateral para hacer una fachada donde no debería haber una fachada porque debería ser una medianería, y de esa forma puede construir un bloque exento, aparentemente exento, donde en realidad no lo es, ¿no? Este es un edificio de la época, de la misma época, por eso se van solapando en el Paseo de La Habana, número 5 de Madrid, en el que, bueno, antes comentaba, ahora veremos el edificio de Juan Pérez Pérez, que está aquí detrás, como el tema este de la luminosis estética, que digo yo por ahí algunas veces, cómo los propietarios transforman los edificios mediante adiciones de cerramientos de aluminio. Pero es que pasa incluso en viviendas de superlujo, como estas de Madrid, que deben tener 400 metros cuadrados, o los vecinos cierran los. Yo creo que tiene que ver algo con lo de hacer suyo el espacio, hacer, permítame la expresión, lo que a uno le da la gana con el espacio que es suyo, ¿no? Porque si no, no se entiende, ¿no? Como hay veces que puede haber planteamientos como esto de edificios que están sobradísimos de superficie, ¿no? Por otro lado, cabe decir que este edificio, en este edificio se puede observar algo que se ve en la obra de Vallejo y en la arquitectura española, digamos, en el transcurrir del siglo XX, que es que, lo digo en el libro de una forma un poco elaborada, ¿no? Que el hecho estructuralista que empezó asomándose, que en la arquitectura del XIX no existía como tal focalización de. Claro, obviamente los edificios siempre se han tenido que mantener en pie, obviamente, pero no existía esta focalización estructuralista que empieza a aparecer con los pilares exentos, etcétera. Entonces empieza a aparecer en la arquitectura del siglo XX y pasados unos años acaba siendo ya un adjetivo, acaba siendo algo ya con lo que se puede jugar, y es un poco lo que pasa en esta fachada, que es una apariencia estructuralista cuando realmente es un cerramiento que podría haber sido de 1000 maneras, ¿no? Sin embargo, parece una estructura cuando no lo es, porque está cortada aquí abajo y no apoya en ningún sitio, ¿no? Esto es el edificio de Juan Pérez Pérez. Cada vez que, hacía mucho que no venía a Almería, pero cada vez que vengo está más desfigurado. Toda esta esquina que vuelve a repetir el mismo hecho de que abre un
pasaje donde en realidad no lo es, y donde un edificio que debería tener una esquina tiene dos, y tiene esta magnífica foto de Leonor, pues bueno, pues gracias a Dios que este vecino ha tenido la deferencia de momento en dejar este pilar exento aquí, porque ya hubieran todo esto que eran terrazas voladas, se han convertido en vidrio y bueno, pues es así la cosa. Me gusta decir que no sé si pongo el edificio de... Sí, vale. Tanto este edificio con sus bandas horizontales que corren por la fachada, como este otro en la calle Bravo Murillo de Madrid, con bandas horizontales que corren por la fachada, están ya anunciando un otro estilema que se va a reproducir en la arquitectura española durante ya... voy mal de tiempo, creo que estoy acabando, espero, que es que se acaba de aprobar, está en ciernes de aprobación, o se acaba de aprobar, depende de tal, la ley de propiedad horizontal. Es importante porque la ley de propiedad horizontal lo que hace es separar horizontalmente las propiedades de cada uno de los propietarios del edificio, y por lo tanto esto me gusta pensar que es un reflejo al final en la arquitectura de lo que está pasando en el mundo legal, ¿no? Digo por ahí que está marcando el nuevo lindero que va a proporcionar habitación a millones de familias españolas, ¿no? Esto es un edificio muy celebrado de la época, que es Residencial Bellas Vistas, dos edificios. Estas fotos son de la arquitectura d'aujourd'hui, mi francés es muy flojo, pero la arquitectura de hoy, que es una revista francesa que en la época era el Santa Santorum de la arquitectura contemporánea, y Vallejo llegó a publicar en la revista pues, más puntera, digamos, en estos años de la arquitectura europea. En este edificio trabaja Antonio Vallejo, su hijo, Antonio Vallejo Acevedo, al que debo muchísima gratitud, que expreso en el libro porque me ayudó muchísimo a entender la obra de su padre y a localizar la obra de su padre. Pues ya Vallejo Acevedo ya trabaja aquí y se nota ya la influencia de un joven arquitecto que viene de la escuela con una formación estructuralista, como estoy diciendo, muy clara, bueno, brutalista, se puede decir, en el manejo del hormigón. Ya saben que a la forma muy sincera, muy de trabajar el hormigón se le llamó brutalismo. Bueno, esta es la aportación. Vean ustedes, se puede ver cómo el hecho estructural es evidente ya. En los alzados se remarca de una forma mucho más violenta que en el propio edificio, porque no se usaría una diferenciación en colores como se está usando aquí. Y bueno, pues es un edificio claramente corbuseriano, ¿no? Claramente imbricado en lo que sería ya el movimiento moderno. Vallejo estaba en estas, ¿no? Esta es una planta, ya no tiene nada que ver. Antes he trabajado, les estoy mostrando muy pocas plantas, pero bueno, se ve que es obvio que ya aquí no existe en esos pasillos en absoluto, que la forma de circular por la vivienda ya no tiene nada que ver con esa linealidad de los pasillos que van distribuyendo habitaciones, como empezamos a ver al principio del siglo. Estas son las dos torres de Bellas Vistas en Madrid. Creo que son. Y esto vuelve a Almería y es la calle, la avenida de Almería, número 3, aunque ahí pone número 5, creo que es el número 3, que está hecha para un médico y me gusta ponerla, es casi imposible fotografiarla porque tiene unos árboles muy próximos. Leonor hizo lo que pudo porque realmente es muy difícil y vuelve a estar un poco todo este discurso estructuralista que digo yo en las distribuciones de las barandillas, etcétera, etcétera. Este es el edificio del final de la calle de la avenida de Pablo Iglesias, prácticamente es el penúltimo. Su interés es que no es exento, es otro truco de los de Vallejo. En realidad, por aquí viene la avenida de Pablo Iglesias, por aquí viene la calle trasera y por aquí viene la calle lateral, y él se las ingenia para hacer una especie de H en la que el interés que tiene es que está destrozado, el paso, eran viviendas económicas, era para la constructora, creo que se llamaba, no recuerdo la expresión, pero Zárate lo dice ahí, pero era vivienda social, para entendernos.
Entonces, digamos, se nota a los medios que no, claro, no es como el edificio de Juan Pérez Pérez, que ha envejecido muy bien, este ha envejecido muy mal. Y se podría decir que lo reseñable que tiene es que mientras los dos bloques laterales y el bloque de cierre mantienen la altura deseable en términos de Vallejo para la avenida, que eran 3 plantas, esta parte central se eleva hasta las 5 plantas, donde es muy difícil verla, etcétera, etcétera. El esfuerzo, la verdad que fue baladí porque junto a este edificio ya en la avenida hay edificios de 7 y 8 plantas, o sea que, pero bueno, él lo entendió así. Esta es una sección, vuelven, se repiten elementos aprendidos, digamos, yo entiendo que aquí en Almería, porque desde luego yo no los he visto por su arquitectura madrileña. Y esto solamente les voy a enseñar 2 imágenes del edificio que vamos a reseñar la semana que viene, que es el edificio en Guadalajara, que es el edificio de las Reverendas Madres Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús, llamadas las francesas, porque es una orden francesa, y que hizo para su orden. Está en el centro de la ciudad y es una de las culminaciones de, digamos, la concepción que yo entiendo estructural de cómo planteaban pues bueno, los edificios Vallejo y el grado, digamos, tecnológico que llegó a representar. La Torre fue durante mucho tiempo el edificio más alto de Guadalajara. Tiene algunos detractores porque está en el centro de la ciudad y hay gente que, bueno, pues ahora verán esta imagen que es de la época cuando lo acabaron en el año 72. Esta imagen resume un siglo porque este edificio es el Palacio de la Duquesa del Sevillano que hizo Ricardo Velázquez Bosco, del que antes hemos hablado, que era un profesor eminente cuando Vallejo estudiaba en la Escuela de Arquitectura. Entonces, este edificio decimonónico, un magnífico y precioso edificio decimonónico, está enfrentado a un edificio rabiosamente moderno, del puro movimiento moderno, que es el colegio y la torre del internado del que antes citaba nuestra decana, que realizó Vallejo. Tenía unas virtudes que a mí me parecen estupendas, como un filtro que planteaba, que hacía de intermedio entre las aulas y el exterior mediante una sucesión. Había 500 metros lineales de macetas. El problema es que cuando las monjas reparadoras se fueron, lo cogieron los padres agustinos. Y ya yo digo que para una orden masculina, el ocuparse de 500 macetas les pareció que no, tal, y las han sustituido por unas chapas que han desvirtuado bastante el primoroso planteamiento que hizo Vallejo en un primer momento, ¿no? Y este es el edificio, curiosamente, Vallejo termina su andadura, el último edificio del que tengo noticia que Vallejo está trabajando es este edificio en la Plaza de Careaga de Almería, que tiene su fin de obra en el año 76. Es decir, que han pasado 37 años desde que Vallejo llegó a Almería. Es una preciosa foto también de Leonor que ilustra el libro. Y bueno, resume un poco, bueno, tiene elementos estilemas, tiene una pérgola arriba. Es muy curioso ver cómo 50 y tantos años después el edificio que cierra la etapa de Vallejo tiene una pérgola igual que el primer edificio que hace, en colaboración con Quintanilla en Madrid, en la calle Montesquinza. También tiene una pérgola y bueno, pues están estos elementos de maceteros que son un poco los remedos de los frentes de terrazas que Vallejo ha hecho toda la vida y ya está, aquí abajo se ven las ménsulas decididamente de hormigón con el que ya Vallejo llegó a ser un maestro trabajando. Esta foto la pongo para finalizar porque es una foto de Duarín, de la constructora Duarín, que hizo en los años entre finales de los 50 y los 60, que se supone que está hecha en Madrid, pero también podría estar hecha en Almería, porque Duarín, la constructora, tuvo muchísimo más trabajo en Almería que en Madrid. De hecho, yo no he visto grandes intervenciones de
de Duarín en Madrid y sí, como estamos viendo, continuas intervenciones de Duarín en Almería. Por ejemplo, el Instituto de Zonas Áridas, del que hemos hablado antes de la conferencia, es una magnífica obra de Duarín que ejecuta en Almería. Luego esta foto, no sé si está hecha en Madrid o está hecha en Almería. Sí que estoy seguro que en esta foto hay muchísima gente pues castellana como nosotros, como la Decana y como yo mismo, o algún que otro almeriense como ustedes. Muchas gracias, nada más. Muchas gracias, Fernando. Después de la intervención de Fernando, como habíamos comentado al principio, invito a incorporarse a la mesa a Miguel Centelles y a Carlos Fernández, que van a hacer una pequeña intervención sobre la obra de Antonio Vallejo. Carlos Fernández Martínez es doctor en Historia de la Arquitectura y profesor titular en la Escuela Técnica de Arquitectura de Sevilla. Cuando quieras, Carlos. Bueno, yo va a ser una intervención evidentemente muy breve por la hora que es y porque ya tengo una edad y estoy felizmente jubilado. Así que mi condición de jubileta me va a permitir que sea una intervención muy corta, pero muy personal, muy autobiográfica, si se me permite. Primero, felicitar al Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, Guadalajara, al Colegio de Arquitectos de Almería, al de Madrid, al Ayuntamiento de Zorita y a la Diputación de Guadalajara. Es decir, a todos los que han hecho posible este magnífico libro que he estado disfrutando desde que me lo hizo llegar Miguel Fernández. Llevo una semana, 10 días disfrutando como no sabéis. Yo vengo aquí a aplaudir, a quien ha hecho posible el libro y la tesis doctoral y al autor, evidentemente. Yo tengo una notilla por ahí que no voy a buscar ahora, de hace 20 o 30 años, cuando nos encargaron hacer la guía de arquitectura de Almería, el Colegio de Arquitectos, publicado por la Junta de Andalucía. Tenía una nota diciendo: Antonio Vallejo hay que llevarlo al Colegio de Arquitectos, que haga una exposición y una serie de conferencias y hacerle un homenaje. Hoy le estamos haciendo ese homenaje y yo le agradezco a Fernando que se haya ocupado tan seriamente, tan académicamente, tan científicamente de la figura de don Antonio Vallejo. En mi casa, en mi familia, hemos tenido bastante relación con don Antonio Vallejo. Era don Antonio Vallejo, siempre. Antonio Vallejo era arquitecto, era don Antonio Vallejo. Relación con él, vamos a ver. Yo nací en la ciudad Jardín, en el 1950. Yo viví en la ciudad Jardín, construida por don Antonio Vallejo y Guillermo Langle. Aquí estamos hablando de don Antonio Vallejo, desde 1950 hasta 1960. En 1960, mi familia nos trasladamos, incluido mi hermano Luis, que está aquí también presente y también disfrutó, a el edificio de la calle de la Estación, que pasa por ser el mejor edificio de don Antonio Vallejo en Almería y un magnífico edificio. Y allí vivimos pues, 20 o 25 años después. Por lo tanto, y antes le he enseñado a Fernando una fotografía de un edificio en esquina, en un parque, en un jardín, que era propiedad de mi abuelo Santiago Martínez García. Abuelo también de dos primos que tengo aquí, que por cierto también han tenido la suerte de utilizar o vivir en la casa de la calle de la Estación.
Antonio Martínez. Por lo tanto, aquí, históricamente, científicamente, desde el punto de vista de la academia, está todo prácticamente dicho, a espera de lo que diga Miguel Centella. Por lo tanto, yo no voy a hablar desde ese punto de vista, sino desde el punto de vista de mi biografía. La foto que te he enseñado antes era mi madre, la que estaba en pose en el porche, en la columna, era mi madre. Luego, a mí me ha... tu libro lo estoy disfrutando, ya te he dicho, los días que llevo con él, estoy disfrutando mucho. Llega a unos niveles de lirismo realmente poético, como era don Antonio Vallejo. La manipulación, dice Fernando García, la manipulación de la alineación de la que tanto estamos hablando vuelve a tener aquí, como en Narváez, un ejemplo plausible. Vallejo aprovechó el disponer de 2 solares contiguos para trabajar en una composición de 2 edificios simétricos alrededor de un gran patio abierto a fachada. El hecho de que los edificios se miren cara a cara, a diferencia de Narváez, donde uno da la espalda al otro, hace que se establezca un cierto diálogo entre ellos. El residente se asoma a una ventana y ve la fachada del propio edificio donde vive, emanando una idea de condominio muy poco usual en España. Está hablando del edificio de Madrid, pero yo estoy viviendo el edificio donde he vivido desde el año 60. Si se tiene la suerte, como tuvo el que escribe, de visitar el patio una brillante mañana del inicio del otoño, coincidiendo con la floración de muchas de las plantas que el portero del inmueble cuida con esmero, nosotros en la estación teníamos un portero que cuidaba del galán de noche y del jardín con esmero. Y observa la secuencia de luces y sombras de las columnas laterales de acceso a los portales mientras escucha el ensayo al piano de uno de sus propietarios, tendrá la sensación de estar en un muy buen lugar para vivir, en una casa que quiere ser una casa, que diría el gran Luis Cam, que está encantada de ser una casa. Quien tocaba el piano en el 3er piso de la calle de la Estación era mi madre. Chopin, Liszt, Nocturno, esa era mi madre, la que tocaba el piano Pleyel de cola que le regaló su padre. Y ya termino con otra cuestión biográfica que os va a hacer también gracias. Claro, cuando he estado con tu libro, digo, el Club de Mar. El Club de Mar es un tema interesantísimo de Antonio Vallejo. Y me voy al libro este que tengo del Club de Mar y veo en un escrito del presidente que fue desde el año 78 hasta hace relativamente poco, incluso con el nuevo, estamos hablando del Club de Mar de la pescadería, Club de Mar del fondo del puerto. Y dice el presidente Luis Durbán, por cierto, que vive en la casa de Juan Pérez Pérez. Aquí también tenemos otro amigo, arquitecto, que vive en la calle de Juan Pérez Pérez. Dice Luis Durbán, el arquitecto don Antonio Vallejo Acevedo, no era Acevedo, era Álvarez, se entusiasmó con la idea del Club de Mar. Realizó el diseño del primer edificio. Dice, por cierto, don Antonio Vallejo enseñó a Paco Sierra una forma de preparar el lenguado que todavía sigue figurando en la carta del restaurante del Club de Mar, que el lenguado Meunier que le encanta a mi
esposa María del Mar, desde que el Club de Mar, desde que Paco Sierra y el restaurante estaba en la pescadería. Y María del Mar me dijo hace 40 años, este lenguado no he visto una cosa más elegante en mi vida. Don Antonio Vallejo le enseñó a Sierra a hacer el lenguado merido. Bien, y ya está, y yo qué voy a decir más. Ya. No digo nada más. Tenía preparado unas cosas de la sensatez, el concepto de sensatez y tal. Bueno, y los piropos, los epítetos calificatorios que hacéis, tanto tú como Miguel Ángel Valdellou, de don Antonio Vallejo. Un montón de piropos arquitectones, de arquitecto, de gran arquitecto, y el concepto de sensatez, de la prudencia, del buen juicio, de la cualidad que tienen las personas que muestran buen juicio, prudencia, madurez en sus actos y decisiones. Pero en fin, ya con esto termino y ya está. Yo no tengo nada más que decir. Muchas gracias a Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Cedo la palabra a Miguel Centellas Soler, doctor arquitecto, profesor titular de la Escuela Técnica de Arquitectura de Cartagena. Cuando quieras, Miguel. Buenas tardes. Muchas gracias, Luis. Yo creo que poco voy a poder ya decir después de la estupenda presentación de Fernando y la apostilla de Carlos. Pero bueno, desde la distancia intentaré dar algunas pinceladas, algunas cuestiones que me parecen interesantes después de haber leído el libro de Fernando. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al Colegio de Arquitectos la invitación para formar parte de este acto y seré bastante breve porque el protagonismo lo ha tenido evidentemente Fernando. La presentación de un libro siempre es un acto importante y creo que es más si es arquitectura. En febrero de 2016 fui invitado por la Universidad Politécnica de Madrid a formar parte del tribunal que tenía que valorar la tesis de Fernando García Lozano, que ahora estamos presentando el libro. Buscando algunos datos sobre las tesis doctorales que se hacen en España, he leído en Internet que hace unos años se presentaban cada año en España unas 10.000 tesis doctorales. De esas 10.000 he intentado buscar datos de arquitectura y no los he encontrado, pero yo calculo que deben estar entre las 400 y 500. Y si buscamos las que se publican, pues yo me atrevo que deberían estar entre el 1 y el 2%. Con lo cual, me parece que es un auténtico acierto poder ahora estar aquí en este acto presentando este libro, ¿no? Y, sin lugar a dudas, también hay que felicitar a la demarcación de Guadalajara, el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha y a su decana por la iniciativa en la edición del libro, iniciativa, impulso, lo que sea, apoyo, que creo que es fundamental que los colegios tienen que apoyar este tipo de actividades, ¿no? El tema elegido para la tesis doctoral no sé si fue propuesto por ya el doctor o por el tutor Miguel Ángel Valdellou, al que le tenemos mucho cariño. No sé quién fue, pero tampoco me preocupa mucho, ¿no? Lo que sí que me parece importante es el arquitecto elegido, ¿no? Antonio Vallejo Álvarez. Se hacen muchas tesis en España sobre arquitectos como conocidos por todos, ¿no? Alejandro de la Sota, José Antonio Coderch, Miguel Fisac. Pero me parece que una de las cuestiones más importantes, y también ya se ha dicho un poco en la mesa, es resaltar esa arquitectura como anónima, que es la que hace que las ciudades sean mejores, ¿no? Entonces yo creo que trabajar en esta línea me parece que es un verdadero acierto. Me parece muy acertado el subtítulo del libro. Creo que Arquitectura de la Sensatez
es muy importante pensando que si los arquitectos muchas veces fuésemos más sensatos haciendo la arquitectura, seguramente tendríamos una imagen de la ciudad que estaríamos todos mucho más contentos y más que contentos, agradables, ¿no? Creo que los buenos edificios que hacen la ciudad tienen que tener unas plantas bien resueltas y adecuadas, pero sobre todo, insisto, creo que los arquitectos deberíamos ser más sensatos. En la revista Arquitectura COAM de Madrid y en Hogar Arquitectura no conocía el dato de que también se había publicado en la arquitectura de Jordi. Se publicaron algunas obras de Antonio Vallejo, pero claro, creo que no está publicada en ninguna de las de Almería, por lo cual debe ser bastante más difícil que la obra de Antonio Vallejo pueda trascender del ámbito local de esta provincia. Aunque lo has explicado muy bien, Fernando, quiero hacer como 3 pinceladas de 3 obras que a mí ya me llamaron la atención cuando leí la tesis y ahora las he vuelto a resaltar cuando he releído o leído el libro, ¿no? La primera son las del año 1950, las 5 viviendas en la República Dominicana. Me parece que unos forjados resueltos con bóvedas tabicados, como muy bien un vecino te dejó entrar en las viviendas. Qué difícil es poder ver arquitectura y para que nos dejen entrar la lata que éramos los arquitectos, pero bueno, me ha gustado mucho ver esa bóveda porque no las he visto las viviendas por fuera, la bóveda no la he visto. Me parece como muy interesante, era muy de la época. Cabrero había hecho cosas y se estaba trabajando, pues lo has hecho muy bien por la escasez de materiales, ¿no? Me parece que eso fue un tema muy interesante, ¿no? Luego también me llama la atención el colegio público, ahora Juan Ramón Jiménez, ¿no? Junto a la Rambla de Belén, porque es que el único edificio de Vallejo, los que hace la Almería, que sale en el libro de las 50 años de arquitectura de la Andalucía, publicado en el año 86, ¿no? Y es inevitable que pueda poner en valor también el edificio de la Avenida de la Estación. Yo creo que es el edificio con que, si hubiese que definir una frase, Vallejo trae la modernidad a Almería. Parece que es el más representativo. Tenía unas experiencias importantes antes con la utilización de sus patios abiertos, pero bueno, creo que ahí lo resuelve muy bien, ¿no? Y también me interesa otro edificio que lamentablemente has dicho que está muy mal y es cierto, es el de la avenida, las viviendas sociales, la avenida Pablo Iglesias, junto al Paseo de la Caridad, donde se articula un interesante bloque en H que hemos visto en la planta, pero es una tipología mucho más usual en unos bloques abiertos, de manzana abierta. En cambio, él muy hábilmente lo gira y lo cierra por la parte de arriba con el bloque más pequeño. Me parece que está muy bien. Y termino felicitando a Fernando García Lozano por el estupendo libro que tenemos sobre la mesa y concluyo citando a Antonio Vallejo Acevedo, hijo de Vallejo Álvarez, cuya obra en Almería y Roquetas de Mar merecería otra tesis doctoral, pero eso ya sería para otra reunión como la de esta tarde aquí. Muchas gracias. Bueno, creo que la sesión ha sido suficientemente densa y ha dado bastante de sí, pero como teníamos previsto que hubiese alguna intervención a modo de debate o a modo de preguntas, pues creo que podemos abrir esa fase que intentaré que no sea muy larga. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? A mí me gustaría comentar un tema de la arquitectura de Antonio Vallejo, que es la organización del color en la arquitectura. Es un tema que se está abandonando casi totalmente en la ciudad de Almería. Estamos en blanco y negro. O sea, hemos llegado a la arquitectura en blanco y negro. Gris, blanco, negro,
Y Antonio Vallejo, sin embargo, fue capaz de utilizar una libertad, una potencia que creo que debiera hacernos reflexionar a los arquitectos que hay un campo para trabajar también. Pues yo desde luego aplaudo lo que dice, porque efectivamente usted ha dicho el color, cuando lo ha dicho me ha sorprendido un poco. Yo más bien diría, bueno, yo lo diría de otra forma, pero bueno, es lo mismo. Yo diría de la textura, o sea, de la incorporación de una variedad de elementos. O sea, por ejemplo, en las viviendas que estamos diciendo en la avenida hay unos elementos que parece que están fabricados de cemento, que cierran los antepechos, los debieron hacer una especie de prefabricación ellos in situ, y es una cosa realmente sorprendente. Entonces, ese tipo, o la incorporación pues, de mármoles, de cerámica, de tantas cosas, ¿no? Del hormigón abujardado, como en el edificio de la estación. O sea, esas texturas son, traduciendo lo que ha dicho el señor, estoy de acuerdo, yo diría, esas texturas es lo que se está perdiendo. Eso de la arquitectura en blanco y negro es preocupante. Yo digo que no solo pasa aquí, o sea, por allí también pasa lo mismo. No sé por qué los jóvenes arquitectos tienen esa fijación con las bandas blancas y negras. No sé muy bien de dónde viene, pero es realmente un poco triste, ¿no? El poco registro, ¿no? Cuando ves a arquitectos como Vallejo, era capaz de tener un registro tan grande que podía coger de aquí y de allá, de la arquitectura culta, de la popular, de plantar una parra y dibujarla y estas cosas. Esta arquitectura tan falta de referencias, de estilemas, es preocupante. Sí, Modesto tiene razón. Don Antonio Vallejo era un colorista, era un maestro en el color. Yo recuerdo, quizá mi hermano Luis lo pueda recordar mejor y rehacer mejor, el colorido de la calle de la estación, del edificio de la calle de la estación. Azules, rojos, barandillas, apoyabrazos de rojo violento. Azul las puertas de la calle, las puertas, el pasamanos de la puerta de entrada, el lacao en negro, la madera, los grises, el verde oliva de los muros de entrada. O sea, una amalgama y muchos colores, mucho colorido. Me dijo, es que se me ha olvidado antes, decir que yo tuve una entrevista con don Antonio Vallejo Álvarez por teléfono, con la ocasión de la guía, no sé, tengo aquí, entrevista con don Antonio Vallejo Álvarez, y no tengo la fecha. Me habló de los profesores de la escuela, Muguruza, solo recuerdo, ninguno ejerció influencia especial en él. Ana Sagasti estaba pensionado y no daba clase. Influencia de la biblioteca, Alemania, Francia, Italia. En fin, esto, si quieres, Fernando, lo hablamos la entrevista que tuve con él. Y en esa entrevista me dijo, en un grupo escolar que en la carretera de Ronda, parece ser que hizo un grupo escolar, que al gobernador, me dijo, le puso muy nervioso, porque lo pintó de azul. Porque pinté el grupo escolar de azul y el gobernador se puso nerviosísimo. Esto me dijo, lo tengo aquí apuntado, dice, por la Ronda, no lejos de la estación de autobuses. Bueno, el color en don Antonio Vallejo era un motivo fundamental, absolutamente fundamental. Y otra cosa que me dijo en esa entrevista y con la que me quedé fue la parte que tuvo él en el proyecto y en la realización del edificio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del Instituto de Aclimatación. Él me dijo que él lo dibujó todo, que quitó los historicismos del primitivo proyecto de don Francisco Prieto Moreno,
excepto la escultura que preside el edificio de un amigo de Prieto. La reja, inspirada en una revista francesa, y me habló de la balaustrada de la escalera, de la que él estaba enormemente orgulloso, y de la teoría de laboratorio abierto a la calle General Segura, creo recordar. Por cierto, la composición global del edificio del Consejo es muy parecida en la cantidad de huecos al Palacio de Carlos V, a la fachada sur y norte del Palacio de Carlos V de Granada, de la Alhambra de Granada. Son 14 huecos a un lado, 14 huecos a otro, y el cuerpo, y el hueco central que domina toda la composición. Que Prieto Moreno era el arquitecto conservador de la Alhambra, director general de arquitectura del Ministerio de la Presidencia. O sea, era un personaje en la historia de la arquitectura española de una enorme potencia y fuerza. Pero don Antonio Vallejo también tenía fuerza, como demuestra el hecho de que el proyecto en gran parte es debido a él. Buenas tardes. En relación a Fernando, ¿verdad? No quiero extenderme mucho, pero yo creo que sería justo terminar hoy de hablar de la obra de Antonio Vallejo sin mencionar un edificio que hoy está demolido, que era el Cine Imperial. El Cine Imperial, muchos lo estamos un edificio que estaba oculto en vida, pero como tenía el placer de entrar, de pasar sobre todo el acceso a toda el juego interior, en donde curiosamente toda la pasante estaba perfectamente hecho como un carácter suicida. No había un solo peldaño, luego llegaba a esa comensal, que iba a la sala, luego yo recuerdo también el tratamiento de fachada era lo que maquillado, una botella, una textura hecha de una botella, y yo creo que sería justo todo mejorar ese edificio que desgraciadamente puede morir, y creo que es un gran edificio, en el libro, sí, pero en estado contado. Y sí hemos tenido oportunidad en esta pequeña exposición que hemos hecho, una zona bastante, digamos, limitada, y sí ha fotografiado afortunadamente el edificio, gracias también a que Manuel Carmona, un día, unos pocos días antes de que lo demolieran, tuvo la oportunidad de fotografiar y poder observarlo. Pero yo creo que es justo a ese edificio. Bien, bueno, como ha dicho, yo no lo conocí porque ya estaba demolido y no conté con posibilidad de estudiarlo. Sí sabía que había existido y me ha alegrado mucho conocerlo, claro, en estas fotos. Ahora, me viene a la cabeza que la función como determinante formal, que es algo que maneja el movimiento moderno bastante, se ve perfectamente en este cine. O sea, solo ver la imagen, pues ya se ve cómo era la sala de proyección, dónde estaba la pantalla, dónde estaba el proyector y cómo era el patio de butacas. O sea, entonces, eso, hay un edificio que no he puesto aquí, pero hay un edificio, un gran colegio en la calle Menorca de Madrid desde los años 50, donde también se ve como hace lo mismo que hace con el salón de actos, ¿no? Claramente expresa que en el salón de actos se ve el salón de actos viendo el alzado, ¿no? Entonces, bueno, es la función como determinante formal. Follow fusion, decían los modernos, ¿no? Claro. Bueno, como había prometido, vamos a no alargar mucho el debate y lo vamos a dar por concluido, agradeciendo especialmente a Elena y a Fernando que hayan venido a presentar este libro desde Guadalajara y a tener esta jornada que creo que ha sido suficientemente intensa y esclarecedora de la obra de Antonio Vallejo. También a Miguel y a Carlos por sus intervenciones y a todos vosotros pues, por hacer posible este tipo de actos. Como ha dicho Miguel Fernández, hemos aprovechado la presentación del libro para
exponer algunas imágenes de la obra de Antonio Vallejo, imágenes algunas cedidas por Manuel Carmona y otras tomadas por Leonor García. Y también aprovecho para contaros que en el perímetro de la sala tenemos expuestas todas las obras presentadas al Premio Arco en el periodo 19-22, que ha sido excepcionalmente cuatrienal esta vez, y que el premio se entregará el día 30 de octubre en el edificio de las Mariposas, al que estáis todos invitados. Muchas gracias.